Hoy en Cápsulas de Fe vamos a estar hablando del poder de la oración que dice Dios, cuál es nuestra historia y qué pasa realmente en la mente, qué pasa con nuestro cuerpo físico cuando nosotros usamos la oración a beneficio. Es un regalo que Dios nos ha dado, es una capacidad, digamos, yo lo digo que es como un talento maravilloso que fluye de manera innata. A veces la gente sin querer queriendo se mantiene en oración constante, pero ese diálogo que tenemos interno es un poquito equivocado, es un diálogo conectado con el miedo, con las mentiras, con digamos la parte baja del ser humano, ¿no? Con la naturaleza caída, con el mundo. Estamos orando constantemente en nuestra mente con falsas creencias. Ustedes no se han dado cuenta que nos pasamos el día hablando con nosotros mismos. Sí. Pero si nosotros le prestamos atención, esa conversación es fatalista, casi que el 80%, cuidado, si el 100%, con pensamientos que de verdad nacen de una fuente negativa, de una fuente errada. Y aquí es la importancia de nosotros de manera consciente conectar con nuestro creador, conectar con lo sobrenatural y meterle fe a todo lo que hagamos día a día. Y esto es un día a la vez. Sí. Y hoy en Cápsulas de Fe tenemos una invitada. Con nosotros está Karen Vélez. Hola, hola, buenos días para todos. Que estoy feliz de estar aquí. Estuve ya con Natalia en Good Morning Doral y ahora qué bueno estar con Nancy, con mi amiga Karina y poder compartir este tema tan importante y tan necesario para la salud del ser humano. Así es. Y Karen está hoy aquí porque está muy contento. Ella es parte de la familia Pan House. Así mismo es. Saludos a todos los autores, De la que hay casa Pan muchos House, y siguen sí. creciendo. En Miami hay bastantes autores Pan Así House, es. nos así estamos que deberíamos de reconociendo. reunirnos. Aquí es su punto de encuentro, Doral Boys. Cuando tengas necesidad y quieras saber cómo logramos nosotros escribir nuestra historia, pues simple y llanamente entra a la página web Doral Boys, contáctanos y pon ahí tus comentarios diciendo que quieres saber más de cómo escribir un libro. Karen, cuéntame tu historia. Karen está estrenando libros, este es tu segundo Muéstranos libro. la portada, muéstranos la portada. La portada Ahí, es muy bella. ahí creo que lo podemos tener en pantalla, pero que Karen lo muestre. Aquí está, a ver si lo ven por ahí, Miren, Cultura Fit, Cultura Fit, y también estamos a través de Instagram. Saludos a todos. Y bueno, pues Cultura Fit es mi segundo bebé, es el segundo libro que nació con la idea y con la propuesta de poder ayudar a las personas a cambiar o a contagiar su entorno en estos temas que realmente hemos entendido que son tan importantes para la salud del ser humano, no solamente la física, sino la emocional y la espiritual. Y vuelvo y repito para los que no conocen el significado de la palabra fit en ambos libros. Y en todo lo que hago es fe, identidad y transformación. Y qué bueno que este segmento se llama, o este día le han llamado Cápsulas de Fe, porque definitivamente la fe es la raíz de nuestra vida. Realmente es el fundamento donde nosotros basamos todo. Y no solamente la fe, yo siempre digo en mis charlas que no solamente la fe en Dios es importante, o sea, considero que es la más importante, pero la fe en nosotros mismos también es súper importante. Así que en este libro también hablo acerca de la fe y de la importancia de creer. Total. Es Total. que si no podemos ver la realidad de estas cosas que estaban aquí en nuestra mente, en nuestra cabecita. Había como que se estaba cuajando ya algo que se hizo material, ¿no? Claro que Yo sí. pienso que todos tenemos esa capacidad de que somos pequeños creadores, tenemos esa porción de Dios en nuestras vidas de poder crear cosas y a veces estamos creando un mundo que no es el que Dios tiene para nosotros. Uh-huh. Estamos creando nuestro mundo, un mundo lleno de miedos y un mundo lleno de fracaso, de enfermedades, pero es que mira, es que el tema es ese, es que tenemos la capacidad de crear. Y si vamos a crear, vamos a meterle ahora fe para poder crear cosas maravillosas. Por eso Sí. para mí es muy importante que ustedes entiendan que leer la Biblia es de verdad tienen que ponerlo a diario como una prioridad. ¿Por qué? Porque en ese libro
ahí vas a traspapelar todas esas mentiras que nos han dado durante años, lo que nos muestra el mundo. Ahí tú vas a sacar y vas a apagas, ¿no? Esa mentira, esa falsedad que se vende allá afuera, que nos tiene a nosotros como presos, que no nos deja avanzar. Sobre todo, yo hablo en el programa en sí, porque estamos en un programa de salud y bienestar, es un programa de crecimiento personal, que de eso se trata, un 911 de mi alma, y por eso me concentro en esto, porque sabemos que estamos metidos en nuestra alma, la tenemos sumergida en miedos, y tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort, a conquistar esos gigantes. Hoy la palabra de la semana que traigo para hoy es esta es la frase de la semana. Este es el mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí caminando entre nosotros, nos dejó este mensaje: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Amén. Yo lo haré. Ustedes me dicen, ay, pero es que ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que nuestras peticiones tienen que estar basadas en el tiempo perfecto de Dios, tienen que estar basados, porque a veces dice, no es una varita mágica, Dios es un Padre que siempre nos va a dar aquello que estemos listos y preparados para recibir, ¿verdad? No es que Él no escucha. A veces me dice, ay, Nancy, ¿será que tú puedes orar por mí? Porque es que a Dios a ti te escucha. No, a mí Dios no es que me escuche, es que yo he dispuesto mi corazón a entender que Dios está para ti, para mí, para todos. Así que tú mismo puedes aplicarle, agregarle la intención con el corazón a esta oración, porque Dios nos escucha a todos. Una vez escuché a una pastora que decía que Dios no tiene favoritos, pero sí hay personas que hacen a Dios su favorito. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Por eso es que hay personas que creen que Dios escucha más a unos que a otros. Y es que realmente hay personas, o habemos personas, que hemos hecho a Dios nuestro favorito, que hemos hecho a Dios nuestra primera opción, hemos hecho a Dios nuestra fuente de sabiduría. Entonces ahí es donde realmente se ve una diferencia, porque no solamente estamos esperando que otro lo haga, sino que nosotros creemos en que Él tiene ese poder y establecemos la relación, que básicamente es lo más importante, ¿verdad? Y lo que Dios quiere con nosotros es podernos relacionar y comunicarse con nosotros. Sí, de hecho, para mí la oración es como un músculo que hay que desarrollar. Así es. No pretendas empezar a orar y querer orar 2 horas continuas, no. De hecho, yo siempre les recomiendo a las personas que me preguntan cómo orar, les digo, mira, si no te salen las palabras, si no puedes hacerlo, yo te recomiendo que empieces a adorar, coloques una música cristiana, acondiciones la atmósfera a algo relajado, tranquilo, y no te preocupes si en primera instancia no puedes orar, porque sé que a las personas que no tienen el hábito de la oración y que no han desarrollado este músculo, es como que a mí me digan, Karina, tienes que ir a entrenar con Karen, y yo no he podido, llevo años conociendo a Karen y no he podido pararme un día. No hablemos de eso. Pararme un día a ir a entrenar con Karen. ¿Por qué? Porque no tengo ese hábito, no tengo ese músculo, tremendo. No tengo esa capacidad. Entonces, decirle a una persona, mira, la solución a tus problemas es orar, es muy difícil para esa persona entender que la solución a sus problemas es orar, porque no está en la capacidad de hacerlo. Más sin embargo, podemos darle recomendaciones, sugerencias, herramientas para que esto pueda ser así. Si te gusta más la lectura, entonces empiezas a leer la Biblia. Si te gusta más la música, entonces coloca adoración y empieza a cantar la adoración. Empieza en voz alta a cantar esa canción que tanto te gusta, y vas a poder entrar en una atmósfera y sobrenaturalmente, porque tenemos un Dios que es sobrenatural y eso no lo podemos esconder, va a ocurrir que vas a empezar a orar. Sí, vamos a empezar a conectar con esa esencia sobrenatural. Yo en mi infancia oraba mucho. ¿Por qué? Porque yo tuve mi primer encuentro con Dios a los 9 años y viví una relación con Él muy intensa en ese primer amor que nos habla la Biblia. Pero después que me aparté del Señor, cuando regresé a Él, se me hizo muy difícil recuperar la oración, a pesar de que ya yo conocía ese terreno,
porque es un terreno, es un territorio, es un músculo, es un hábito, es algo que tenemos que desarrollar. Dios necesita nuestra disponibilidad, tú tienes que tener dominio propio y tomar una decisión. Sí, y fíjate, este punto es muy importante, es tomar acción, es decidir hacerlo. Mira, la oración la estamos haciendo constantemente, como les decía anteriormente. Estamos orando constantemente en nuestra cabeza, estamos constantemente en un diálogo. ¿Qué tal si de manera intencional ese diálogo se lo presentamos y conectamos con otro ser? Que no eres tú mismo, o no son los miedos, o no son esta narrativa que tenemos por las preocupaciones de las circunstancias que vivimos. ¿Qué tal si pasamos a otro nivel y conectamos con aquel ser sobrenatural, nuestro creador, nuestro Padre, Dios, el que realmente nos puede ayudar a pasarle por encima a todo ese diálogo y poder crear una entonación diferente? Yo digo que cuando nosotros estamos conectados con la palabra de Dios, nos fluye de manera fácil esa resistencia a negarnos, a quedarnos allí en lo que vemos, ¿no? Y digo, no, pero es que Dios, yo leí, yo escuché, y ahí es donde tú empiezas a decir, no, hay algo más mayor que esta palabra que me están dando o esta narrativa, que es lo que está escrito en la Biblia. Y Dios tiene... las escrituras están llenas de promesas de Dios que realmente si tú las crees, tarde o temprano esas promesas se van a ver sobre la mesa. Yo tengo aquí la definición tengo dos definiciones de lo que es orar, para los que no saben qué es orar. Y aquí dicen, en el diccionario dice, rezar, orar, ponerse una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios. Ustedes ven allí que hay dos términos, mental y anímicamente. O sea, tú tienes que conectar tu mente y el corazón para estar allí metido en la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice que es pronunciar un discurso, lo que estamos hablando, ese diálogo constante. Nosotros nos estamos hablando de un discurso constante. Y en la otra definición que traje, a ver si la ponemos allí en pantalla. Mira, dice, la primera definición de orar en el diccionario es conversar con Dios, vocal o mentalmente. Otro significado de orar en el diccionario es hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes y mover su ánimo. Orar también puede ser rogar y pedir, suplicar. Entonces ya lo saben, o sea, porque a veces estamos confundidos con esa oración religiosa que no nos lleva a ningún lado, Sí. que es la repetir Claro. y repetir, y tú dices, bueno, pero ya va, y esto es vivir en piloto automático. Claro. Yo realmente, para mí, eso son oraciones vacías. De hecho, ayer estábamos escuchando al pastor que estuvo predicando en la iglesia, Pastor Greg, y él decía que muchas de las cosas que nosotros no nos atrevemos a comunicarnos con Dios es porque pensamos que Dios a todos nos dice que no. De hecho, él habló de su testimonio, que cuando él llegó a la iglesia todo era no. Una iglesia muy legalista, una iglesia muy tradicional. Entonces era, no te pongas esto, no te maquilles, no te vistas, no hables, no digas, no cantes esta música, no escuches esta música. Y dice que lee la Biblia y en otros, o sea, me imagino que se fue al Viejo Testamento y empezó a ver también la ley y empezó a ver todas estas cosas. Y él dice, Dios es un Dios de no, todo es no. Pero él conoció luego la verdadera gracia de Dios. Exacto. Y se dio cuenta que, como dice su palabra, pedid y se os dará. Entonces ya cuando tú conoces esta verdad, que Dios quiere que tú le pidas, entonces si tú le pides a Dios que te sane, Él te quiere sanar. Si tú le pides a Dios que te restaure, te quieres restaurar. Si tú le pides a Dios que te hable, Él te va a hablar. Entonces, tenemos que entender lo que Él nos enseñaba ayer, que Dios es el Dios del sí, que Él tiene planes maravillosos para nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que acercarnos, como dice la Biblia, confiadamente, entendiendo que Él tiene cosas hermosas para nosotros. Si nos acercamos, número uno, confiadamente, y si se las pedimos
Él nos las va a dar. Entonces son dos promesas tremendas que si nosotros las agarramos y nos apropiamos, Dios quiere que me acerque, Dios quiere que le pida. Repítelo conmigo, Dios quiere que me acerque y Dios quiere que le pida. Es algo que Él desea. Fíjate, no es algo que a nosotros nos conviene orar, porque es una relación hermosa con nuestro Padre, pero Él quiere que nos acerquemos, Él quiere que le pidamos y Él tiene demasiadas cosas para nosotros. Sí, bueno, ¿y qué papá no quiere relacionarse con su hijo? Claro. Hello. No, de hecho la Biblia dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no más Dios que es un que Dios, te creó? Padre bueno. Él es un Padre fiel, un Padre bueno, y es necesario que las personas dejen de ver a Dios como ese Dios del no. Así es. Porque Dios no es así. Dios quiere lo mejor para nosotros, dice la palabra de Dios. El plan perfecto, bueno y agradable. Amén. Su propósito es bueno. Mire, y si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando, ¿verdad? De que las dos están apostando a lo que han aprendido. Las dos han dicho, dice la palabra de Dios. Ajá. Por eso es importante, y yo los invito a ustedes a que vayan y por ustedes mismos, por sus propios ojitos, y vayan y lean la Biblia y empiecen a curiosear y a investigar toda la verdad que tiene Dios para nosotros, Claro. porque a veces estamos escuchando los no que nos venden allá afuera de parte de la religiosidad y de parte del sistema de este mundo, que nos lleva a creer que realmente estamos aquí para sobrevivir y no para vivir y vivir una vida abundante. Claro. Entonces, para eso es importante que así como ellas tienen en la mano la herramienta de decir, porque Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios dice, Claro. ustedes puedan tener esa misma arma para defenderse y para ir en contra de aquello que se opone a la felicidad y al éxito de cada uno de ustedes. Sí. No, y es que la Biblia no solo también nos va a ayudar en la oración, porque podemos orar conforme a la palabra. Dice la palabra de Dios Total. cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, ya es nuestro Padre. Ujú. O sea, eso no tiene discusión, eso no tenemos que hacer nada para que Él sea nuestro Padre, ya es nuestro Padre, que estás en el cielo. O sea, nosotros podemos llegar a Dios, no es un Dios muerto, no es un Dios distante, no es un Dios que no quiere, como dice Karen, Él quiere que nosotros vayamos a Él, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Es lo que muchas personas, yo puedo sentir, que no tienen la capacidad, no saben cómo acercarse a Dios. Creen que es ir a una misa, creen que es ir a un servicio de cualquier iglesia cristiana, creen que es eso, pero realmente en tu secreto, en tu intimidad, en tu anhelo, es que vas a poder iniciar una relación con Dios y es allí que vas a tener una oración real y verdadera con Él, porque no es repetir, no es buscar palabras forzadas, no, es ser natural. Yo recuerdo que cuando yo estaba a punto de terminar con mi vida en medio de una planificación de un suicidio, quien me salvó fue una humilde oración. Eso es lo que te iba a decir, es así, tan simple y tan sencilla. Sí. A veces profundizamos tanto en que tenemos que, no sé, que orar es algo como que tuviéramos que pujar, que inventar, que ponernos creativos. No, el orar es tan simple. Tampoco es algo místico. Sí, mira, las respuestas más grandes y más inmediatas que yo he tenido en la historia de mi vida de parte de Dios han sido por un simple pensamiento, cielo y tierra. Así de sencillo, cero complicación. Caminando por un pasillo, la otra lavando platos y la otra que fueron cosas bien sobrenaturales como mi amiga después de estar muerta revivir. Claro. Yo vi ese poder, ese milagro y en un simple pensamiento, como vender una casa de la noche a la mañana, que mi esposo se le ocurrió vender la casa después que ya habíamos esperado meses por ella, la había preparado y la había diseñado a mi gusto y de repente una noche me dice, ay, voy a vender la casa. Y yo dije, pero ¿qué es esto? ¿No? Y entonces yo me acuerdo que yo me iba a una reunión allá en la iglesia, teníamos un evento. Y me fui yo, tú sabes, con esa situación en mi corazón, pero me acuerdo que yo estaba terminando de dejar la casa lista, lavando los platos, agarro y en un simple pensamiento le dije a Dios, bueno Dios, si esto es tuyo, que la primera persona que entre por esa puerta se enamore de la casa y la compre.
realmente yo llegando de estar allá en el evento de la iglesia, yo me acuerdo que yo llegué y vi el letrero que había puesto mi esposo, ya no estaba. Y yo dije, che, se le quitó la idea. La casa no se vende. Entonces cuando estoy entrando me agarra así el cheque y me muestra un cheque en la mano, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Y qué es eso? Me dice, la casa se vendió. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, vino una señora con su esposo, se enamoró de la casa y me dio el cheque para que quitara el letrero porque ya la vamos a negociar a partir de mañana. Tremendo. Las mismas palabras que yo en mi cabecita, solamente un pensamiento apurada, saliendo corriendo porque tenía que estar a tiempo, esas mismas palabras fueron las que Dios dispuso, porque cuando tú conectas tu razón con el corazón, ahí dice incluso la ciencia, ¿no? Que tú metes razón, emociones, conectas con el corazón y dice que ahí es donde está el vallado de protección, que es el campo magnético, en donde se expande todo y impactas al corazón de Dios, conectas con el corazón del Creador. Eso es lo que dice la ciencia. Qué sencilla esa oración y eso es lo que la gente tiene que entender. Nosotros por años hemos querido meter a las personas en fórmulas y hemos querido decirle, tienes que hacerlo punto 1, punto 2, punto 3 y la verdad es que ni Jesús sanó de la misma manera a nadie. O sea, todo es tan diferente porque somos seres humanos diferentes. Entonces, a lo mejor Karina es una mujer muy aplicada, es una mujer muy metódica en su temperamento y ella le gusta tener el tiempo de adoración, de leer la palabra. Y hay otras personas que por temperamento son más prácticas y entonces lo que hacen es que tienen un plan de lectura del YouVersion que te toma 5 minutos leerlo, hiciste tu oración y te fuiste. O sea, no queremos que las personas crean que es una fórmula. Tú tienes una manera de relacionarte con tus hijos diferente. Claro. Tú puedes tener 5 hijos. Tú tienes 2 hijas. Yo tengo 2 hijos. Y mis hijos, aunque son míos, yo a los 2 los trato diferente. Total. Con los 2 me relaciono diferente. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios personal, relacional. Y no porque yo lea la Biblia, ponga adoración, haga un devocional, ayune. Tú tienes que hacer lo mismo. O sea, si lo puedes hacer, maravilloso. Pero si no está en ti, porque no eres metódico, porque no eres organizado con tu tiempo, hazlo que como tú quieras hacerlo, pero haz esa oración. Acércate. Pero hazlo. Manejando, bañándote, lavando los platos. Tú sabes que la Biblia está también en audible. Hay versiones de la Biblia en YouVersion que es para que tú la escuches. O sea, que no la tienes ni que leer. Aquí dice una persona, las oraciones, Janelín dice, que más rápido y clara he sido, ha visto a Dios responder en mi vida, han sido las más desesperadas, simples y cortas. Es así. Yo creo en esas oraciones. Claro, y mira, no tenemos que conformarnos a lo que hemos recibido de nuestros padres. Por ejemplo, no sé si conocen la historia de Jabes. La historia de Jabes, que era una historia para esa persona tenía, o sea, el futuro de esta persona era muerte, era destrucción, era pobreza, era miseria. Y esta persona le hizo una oración a Dios y le pidió, bendíceme, protégeme, aumenta, extiende mi territorio y líbrame de todo aquello que me cause dolor. Esa fue la oración de Jabes. O sea, una oración de desesperación, como que cámbiame mi futuro, por favor. Yo no quiero morir como mi familia. Yo no quiero seguir este linaje de mi familia de pobreza. Por favor, aumenta mi territorio, aumenta mis finanzas, prospérame. Esa era la oración de Jabes. Y Dios lo hizo. Y Dios lo cumplió inmediatamente. Una oración atrevida, una oración con confianza, una oración de esas que sabiendo que yo soy merecedora de otro destino y que tú no te conformas con lo que no viene de Dios. El plan de Dios es que tengas vida y vida en abundancia. Y nos hemos creído, hay mucha gente que está pensando, no, que este es un castigo que me está pasando, no, es que este es mi karma. No, que karma. Dice la Biblia dice que Cristo por sus llagas nos sanó. Cristo por su sangre nos redimió. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A que lo que vivió la historia, ese acontecimiento mundial que dividió la historia en un antes y un después, no fue real. Estamos jugando a que no existió eso que tú le puedes preguntar a un judío si eso fue realidad y te van a decir que sí.
Claro. O sea, no podemos, móntate, yo le digo a la gente, móntate un avión y vete a Jerusalén. Y tú me dirás. Sí, algo muy importante que la Biblia dice, que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Entonces el corazón es muy importante al momento de orar, más que las palabras, porque pueden ser 2 o 3 palabras, pero la condición del corazón con el que tú estés diciendo esas palabras es lo que va a hacer un cambio y una transformación. Total. ¿Por qué? Porque en ese corazón, si hay fe, si tú crees que lo que tú estás pidiendo se va a hacer, dice la Biblia, que se moverán las montañas. Total, yo lo creo total. Y yo lo he visto. Yo he Amén. orado fervientemente y en desesperación para que Dios ensanche mi territorio, y Él lo ha hecho. Así Yo he es, orado como así Él es. y yo le digo, ensancha mi territorio y líbrame del mal. Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que realmente necesitamos. Necesitamos que Dios nos abra puertas por donde podamos entrar y que todos los anhelos de nuestro corazón se puedan cumplir conforme al plan y al propósito que Él tiene para nosotros. A veces oramos mal, porque dice la Biblia, oran, pero no saben lo que oran, porque oran mal. Pedimos para satisfacer nosotros un mundo Claro, sí. visible y no realmente para satisfacer la esencia de nuestro propósito. de Eso también es existir. importante, y el entender los tiempos de Dios, ¿verdad? No es lo mismo estar preparado para recibir una bendición que no estar preparado. Entonces, el tiempo de Dios también es importante y es tener la paciencia Claro. de saber que ese Dios que te prometió te va a cumplir. Ahora, ¿cuándo? Solamente Él lo sabe. Tú solamente tienes que aferrarte a esa fe y tienes que aferrarte a ese sí, a esa promesa de que si Él te prometió, Él te va a cumplir. Pero Sí. nos desesperamos y ahí es donde nosotros empezamos a querer acelerar las cosas y hacerlas a nuestra manera y después le echamos la culpa a Dios. Exacto. Pero no tenemos que Todo esperar. tiene su Si Él ya tiempo. te prometió, Él lo va a hacer.